¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global. Gracias por cerrar tu semana conmigo y con los temas del mundo. El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es hallado culpable de un cargo criminal y todavía tiene que enfrentar otro juicio más en septiembre. Tendremos las implicaciones para el presidente de estos juicios. Estará Ariel Muzazos desde Washington, D.C. Y en medio de la guerra con Rusia, Ucrania avanza en sus intenciones de ingresar a la Unión Europea. La derecha y la ultraderecha ganan espacios en Europa. Obtienen la mayoría del Parlamento Europeo y por esto en Francia, Emmanuel Macron tiene que adelantar elecciones. En Argentina hay fuertes protestas por la discusión de la ley Bases que avanza las privatizaciones, achica el Estado y desaparece la Secretaría de las Mujeres. ¿Y a dónde va la inteligencia artificial en los equipos de cómputo y dispositivos celulares? Apple quiere competir ahora con ChatGPT. Te presento esta historia. Hoy en el estudio me acompaña el señor Gunnar Alden, embajador de Suecia en México. Quédate conmigo la próxima media hora. Esto es Foro Global. Ya empezamos. Comenzamos ya con los temas de la noche. Estamos a tan solo 11 días, es decir, a semana y media del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Y miren, esta elección ha sido muy atípica en muchos sentidos. Atípica porque nunca antes en la historia habían competido dos hombres de tan avanzada edad, Biden de 82 años y Trump de 78. Atípica porque es la primera vez que un expresidente compite por el cargo mientras es hallado culpable de cargos criminales, me refiero a Trump. Atípica porque es la primera vez también en la que el hijo de un presidente en funciones, que además busca la reelección, es hallado culpable también por cargos criminales. Sí, los juicios de Trump y de Hunter Biden están salpicando esta elección. Desde Washington, D.C., el corresponsal Ariel Muzazos nos tiene los detalles. Tras un juicio federal de 7 días en Delaware, Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fue encontrado culpable por un jurado el martes de 3 cargos relacionados con la compra de un arma de fuego, convirtiéndose así en el primer hijo de un presidente en funciones que es encontrado culpable de delitos. Biden mintió en el formato de adquisición de una pistola en 2018, negando uso o adicción a las drogas, y además le fue imputado un cargo por posesión ilegal de dicha arma tras haber mentido. El Departamento de Justicia designó a un fiscal especial para investigar y en su caso imputar a Hunter Biden por estos y otros delitos. Para evitar conflictos de interés o sospechas de parcialidad, el procurador designó en su momento a un fiscal afín al Partido Republicano. This case was not just about addiction. This case was about the illegal choices defendant made while in the throes of addiction, his choice to lie on a government form when he bought a gun and the choice to then possess that gun. It was these choices and the combination of guns and drugs that made his conduct dangerous. Second, no one in this country is above the law. La pena de cárcel que el único hijo vivo del presidente podría enfrentar es de hasta 25 años, aunque al no tener antecedentes penales y ser la primera vez que comete estos delitos, se espera que le den una pena mucho menor de entre 15 a 21 meses de cárcel, quizás con libertad bajo palabra. Los abogados de Hunter Biden abrieron la posibilidad de apelar y usar todos los recursos legales disponibles. El presidente Joe Biden ya había dicho que si su hijo resultaba culpable no usaría sus poderes presidenciales para perdonarlo, y el martes reafirmó en un comunicado que aceptará el resultado del caso y continuará respetando el proceso judicial, reiterando su amor y apoyo hacia su hijo. En un comunicado relativo al veredicto, el expresidente y candidato republicano Donald Trump dijo que Hunter Biden era una persona terrible, pero está en su derecho a adquirir un arma y aprovechó para defender la segunda enmienda. Criticó al presidente Biden por no intervenir para ayudar a su hijo e incluso terminó el comunicado prometiendo que de llegar a ser presidente, él va a perdonar a Hunter. Trump, por su lado, fue encontrado culpable hace 2 semanas de 34 cargos penales en una corte en Nueva York. Las primeras encuestas tras el veredicto, presentadas el domingo pasado, como esta de la cadena CBS y YouGov, muestran un empate técnico entre ambos candidatos, tanto a nivel nacional como en los estados bisagra o columpio, que serán decisivos para la elección luego de que Trump había comenzado a despegarse de Biden. Sin embargo, el jueves una encuesta de Reuters Ipsos, la primera tras el veredicto al hijo de Biden,
pone a Trump con 2 puntos de ventaja sobre el presidente. El 41% de los encuestados respondió que votaría por Trump, frente a un 39% que dijo que lo haría por Biden. Cabe destacar que queda aún un 20% de electores que no han decidido su voto. Se espera un nuevo reacomodo en las encuestas cuando Trump dé a conocer a su compañero o compañera de fórmula a la vicepresidencia durante la convención republicana en julio. Washington DC, Ariel Moutsatsos, Noticias CN+. Vamos a otros temas. Desde el desmembramiento de la Unión Soviética a inicios de los años 90 del siglo pasado, Ucrania ha tenido una estrategia. Ha buscado acercarse a Occidente. Desde hace una década, cuando empezó la invasión rusa, Ucrania aceleró su estrategia de acercamiento y busca ser uno de los miembros de la Unión Europea. Pero para entrar a esa unión hay una serie de requisitos que Ucrania ha buscado cumplir a cabalidad. Ucrania quiere ser europea para resistir ante Rusia y esta semana ese deseo empieza a verse mucho más cercano. El 28 de febrero del 2022, solo 4 días después del comienzo de la invasión rusa, Ucrania aplicó para convertirse en miembro de la Unión Europea. Pidió ser admitida de inmediato. Pero históricamente ser parte del club europeo, actualmente de 27 naciones, lleva mucho tiempo. Aún así, el progreso ha sido constante. Para junio del mismo año, Ucrania tenía ya estatus de candidato. Desde entonces, Kiev ha tenido enormes adelantos en los temas que exige la Unión Europea, desde reformas judiciales hasta la lucha contra la corrupción o lavado de dinero. Sin embargo, la barrera más grande es la guerra, que continúa hasta hoy día, lo que significa enorme inestabilidad y preguntas que no pueden responderse. Otro problema es que para adherirse al club europeo, los 27 países deben estar de acuerdo unánimemente, y Hungría, con su líder Viktor Orbán, apoyando a Rusia, es la piedra en el zapato. Aún así, las señales son positivas. Esta semana en Alemania, el canciller Olaf Scholz dijo que Ucrania ha hecho todo lo que necesita para comenzar las negociaciones de adhesión. Y lo mismo dijo la presidenta de la Comisión Europea. Ukraine has fulfilled all the steps that we had set out. And this is why we believe the European Union should begin accession talks with Ukraine already by the end of this month. Ukraine has done all these reforms while fighting a war. This is so outstanding. No hay fecha oficial para esas negociaciones, aunque el rumor es que podrían comenzar el 25 de junio, es decir, en solo unos días. Pero de nuevo, el paso final tomaría tiempo. Una fecha propuesta para que la Unión Europea crezca de nuevo es hasta el año 2030. Y no solo es Ucrania, son 9 los países esperanzados en entrar al club. Desde Turquía, que espera su turno desde el 2018, hasta Serbia, Georgia o Moldova. Así que hay enorme competencia. Paralelamente, es vital recordar que Ucrania busca también ser admitida a la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, lo que le daría enorme seguridad militar. Históricamente, naciones se han unido primero a la OTAN y después a la Unión Europea. Kiev, sin embargo, no ceja en avanzar en diversos frentes. Y también esta semana, en la cumbre del G7 en Italia, se firmaron importantes acuerdos en seguridad con Estados Unidos y Japón, mientras que por fin se llegó a un acuerdo para darle al presidente Volodymyr Zelensky $50,000 millones en préstamo garantizados con los intereses que generarán los $320,000 millones en activos rusos congelados. Aunque desde el Brexit Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, sin duda ha sido de las naciones que más apoyan con armas y financieramente a Kiev. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa el ex primer ministro y actual secretario de Exteriores británico en el marco de la cumbre del G7. The wealthiest countries of the world coming together and pledging their support to Ukraine. And so if those countries can play all the cards that they have and show the patience that they need, there's no doubt in my mind
that Russia will fail and Ukraine will prevail. Ante todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin, cada vez más arrinconado, advirtió que se está llegando peligrosamente a un punto sin retorno. En Londres, Horacio Rocha Stein, Sarito Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Y miren, hablando de la Unión Europea, las fuerzas de derecha y de ultraderecha avanzaron en las elecciones al Parlamento y como resultado ahora controlan esta institución. Esos resultados hicieron que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuviera que adelantar las elecciones en su propio país. Pero miren, vean cómo avanza la derecha en esta institución de la Unión Europea. Primero, ¿qué es el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo es la única instancia, la única asamblea multinacional del mundo que elige a sus representantes de manera directa. De hecho, son 720 legisladores que son electos por voto directo. Representa a unas 450 millones de personas, es decir, a los habitantes de los 27 países de la Unión Europea. ¿Qué hace? Legisla sobre todo en materia de presupuesto. Aprueba el dinero que se va a utilizar en las instituciones de la Unión Europea. Aprueba también leyes que tienen que ver con democracia, con derechos humanos, con libertad, con seguridad. ¿Cómo quedó la configuración del Parlamento después de estas elecciones? Lo vemos en la pantalla. Si ustedes ven, desde el color gris hasta el color amarillo, son prácticamente las fuerzas de derecha y de ultraderecha. Entre más cerca del gris son fuerzas más de ultraderecha, entre más lejos del gris y más cercano al amarillo son más de centro derecha. Y vean ustedes el tamaño de lo que representa esta gráfica de los partidos que quedaron de estos 720 escaños dentro de las izquierdas. Del rojo al naranja son prácticamente los grupos de las coaliciones de partidos que tienen alguna vinculación ideológica con la izquierda. Veamos cómo se compone ahora, en este momento, esa fuerza, digamos, cómo está distribuida. Del lado de las coaliciones de derecha, de esos 720 legisladores, 493 pertenecen a estos grupos de partidos de derecha, es decir, tienen una supermayoría en el Parlamento Europeo, mientras que las izquierdas quedan solamente representadas con 227 legisladores. Así las cosas hay en Europa y veremos cómo impacta esto, sobre todo en temas como la guerra en el Medio Oriente y la cuestión palestina. Pero cambiamos de asuntos. El presidente argentino Javier Milei acaba de anotarse una primera gran victoria legislativa, esto con la aprobación de la llamada Ley Bases, una ley que disminuye el tamaño del Estado, que es lo que Milei buscaba en campaña, y que avanza también el terreno para las privatizaciones. Además de esto, Milei acaba de desaparecer la secretaría que estaba encargada de los asuntos de género y de mujeres. Las calles de Buenos Aires, por supuesto, se llenaron de manifestantes ante estos cambios. El siguiente material es de mi compañera Ana María Islas. Desde lo que va de la vuelta de la democracia en Argentina, sería la primera vez que estaríamos sin un organismo rector de políticas de género en el Estado Nacional. Las decisiones del gobierno de Javier Milei presentan un nuevo y mayúsculo reto para el activismo feminista en Argentina, que ha visto en 6 meses el desmantelamiento y desfinanciamiento de políticas de género que llevaron más de 30 años construir y consolidar en consenso democrático. Y es que desde la década de los 80, con la recuperación de la democracia en Argentina, la conducción de las políticas de género fue escalando en su rango dentro del Estado Nacional. En 1992 con la creación del Consejo Nacional de la Mujer, en 2017 con el Instituto Nacional de las Mujeres, hasta lograr, en 2019, la mayor jerarquización con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El 10 de diciembre de 2023, este ministerio fue degradado a subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano creado en este gobierno, un superministerio con muchos organismos que hasta la administración pasada eran ministerios. Desde ahí nosotras como trabajadoras nos ponemos en plan de lucha, llevar asambleas adelante y hacer visible la situación del desmantelamiento de las políticas de género, porque nuestro planteo es que sin trabajadoras y trabajadores no hay política de género que se pueda llevar adelante en ningún lado, porque ni política de género ni política estatal. Desde el Ministerio de la Mujer no solo se implementaban políticas específicas de atención a la violencia, en un país donde ocurre un feminicidio cada 36 horas. También un amplio trabajo territorial en las provincias para acercar los derechos a todas las mujeres y programas de acompañamiento para ayudar a personas que sufren de violencia económica por motivos de género. El ministerio llegó más o menos a casi 400.000 mujeres, el programa, y desde lo que va de la gestión no se han otorgado 4.000. Esto quiere decir que se ha abandonado ya como decisión política
la continuidad de esta implementación. Con más de 500 personas sin trabajo al desmantelar 80% de la planta laboral del exministerio de la Mujer, solo 100 personas quedaron a cargo del desarrollo de políticas de género para toda la República en la llamada Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que la semana pasada fue cerrada. El 98% de la planta de lo que queda ahora de la subsecretaría, que de diciembre a ahora bajó a más de la mitad, estamos con contrataciones precarias. Contratos que vencen ahora el 30, la mayoría vencen ahora el 30 de junio, entonces ahí es donde está también el riesgo de los despidos masivos. En el marco de esta reevaluación y reestructuración de la política de género en Argentina desde la Casa Rosada, la lucha sigue en las calles y desde el Congreso. Esta semana, más de 200 mujeres entre activistas, trabajadoras y referentes del feminismo se reunieron en la Comisión de Género y Diversidad para delinear las estrategias que garanticen la continuidad de políticas y derechos conseguidos por la lucha feminista que el actual gobierno está expulsando de la institucionalidad. Estamos con un gobierno nacional que nos ubica al feminismo como uno de sus enemigos, porque ya la lucha no tiene que ver con diferencias sobre distintas miradas o perspectivas, que hoy nuestra pelea, nuestra militancia es por la defensa de la democracia. Existe un consenso en que la reconstrucción del movimiento feminista debe buscar un espacio colectivo y tiene como reto volver al diálogo interpartidario en el Congreso y una transversalidad en la sociedad civil. Ana María Islas, Noticias N+. Cambiamos de asuntos. La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas y lo está haciendo de una manera cada vez más acelerada. Ahora la compañía Apple busca hacer uso de la inteligencia artificial en los dispositivos móviles, en los celulares, así como en equipos de cómputo. Mi compañera Lorena Robles aborda estos temas en el siguiente trabajo. Apple y OpenAI anunciaron una alianza para lanzar el revolucionario sistema de inteligencia personal llamado Apple Intelligence. Esta colaboración entre OpenAI y Apple promete cambiar nuestra vida diaria, pero también invita a hacernos algunas preguntas como ¿realmente será una herramienta para mejorar nuestras rutinas diarias o abre una brecha hacia una invasión de nuestra privacidad? La cabeza de Apple subrayó lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos usando la inteligencia artificial de una manera que sea en beneficio a la humanidad y no un daño de la misma. De acuerdo con OpenAI, la asociación tiene como objetivo principal integrar el sistema ChatGPT en dispositivos con sistemas operativos iOS, iPadOS y macOS, lo que permitirá a los usuarios comprender imágenes y documentos de manera más efectiva. ChatGPT trabajará junto con la asistente virtual Siri y solicitará autorización a los usuarios para revisar documentos o fotografías y estará disponible en todas las herramientas de escritura de Apple, ofreciendo la capacidad de generar imágenes relacionadas con el contenido que se está creando. La preocupación por la privacidad surge de estudios recientes que han demostrado filtraciones de información en los últimos años y que incluso han sido reconocidas por Apple. La gigante tecnológica ha destacado sus esfuerzos en mantener la privacidad de los usuarios como una prioridad principal con actualizaciones en todas sus plataformas, además que garantizará que los datos de los usuarios se utilicen únicamente para completar las solicitudes y nunca se almacenen, asegurando máxima seguridad y privacidad. Por su parte, OpenAI también ha asegurado que no almacenará las direcciones de IP de los usuarios y la aplicación estará disponible de forma gratuita en App Store, reconocible por su logo negro en forma de remolino. Sin embargo, esta alianza ha generado controversia específicamente entre los círculos de Elon Musk, quien fue cofundador de OpenAI. Musk ha expresado su preocupación por el enfoque de lucro de Sam Altman. Como resultado, ha amenazado con prohibir el uso de dispositivos Apple en sus empresas si integra OpenAI en sus sistemas operativos. Si bien esta asociación tiene el potencial de impulsar la innovación y mejorar la experiencia del usuario, también plantea preocupaciones, no solo referentes a la privacidad de los datos, sino a la dependencia tecnológica y la integración, por lo cual todo apunta a que el éxito de esta colaboración dependerá de cómo se aborde y mitiguen estos desafíos a partir de ahora. Noticias N+. Nos vamos a una pausa, pero al volver conversaré con el embajador de Suecia en México. Estará aquí Gunnar Alden. Vamos a hablar sobre la relación bilateral entre Suecia y nuestro país, sobre la reciente visita de los Reyes y sobre Ucrania también. Volvemos, esto es Foro Global.
Gracias por continuar con nosotros en Foro Global y esta noche recibo con mucho gusto a Gunnar Alden. Él es el embajador de Suecia en México, ha sido previamente también diplomático en Estados Unidos, en Washington, D.C. y en Naciones Unidas. Y bueno, su primera adscripción fue aquí en México. Vamos a conversar sobre la reciente visita de los reyes suecos a México, sobre la elección de Claudia Sheinbaum, sobre la OTAN y otros temas más. Embajador, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, tanto gusto estar aquí contigo, de veras, muchas gracias por este espacio. Al contrario, embajador, decía yo que tu primer trabajo fue, tu primera chamba, como decimos en México, sí, fue básicamente aquí en nuestro país. ¿Qué se siente regresar ya como embajador? De veras, es algo completamente fantástico poder regresar a México en esa capacidad y de ver a México, un México diferente que en 20 años después. Bueno, en estos años, y de veras de poder también tener ese papel como embajador en un país tan importante como es México para Suecia. Y eso ha sido fantástico y bueno, ya casi 3 años aquí. Por eso tu español perfecto. Oye, embajador, primero, en estos 20 años ha habido muchos cambios en el país. Entre ellos, acabamos de elegir a la primera mujer presidenta. ¿Cómo ven en Suecia el triunfo de Claudia Sheinbaum? Yo creo que para nosotros celebramos también que sea una mujer ahora presidenta de México. Es un paso muy importante en términos de igualdad de género. Yo creo que es un punto principal. Y ahora, obviamente, nosotros con muchas ganas de trabajar con el nuevo gobierno a partir del 1 de octubre. Y por allá nosotros tenemos grandes planes y obviamente ya conocemos a mucha gente que van a estar en esta administración que viene, pero para nosotros felices de estar trabajando con el nuevo equipo de la doctora. ¿Hay temas que les preocupen? Digamos, veía yo una entrevista reciente contigo y hablaba sobre la presencia de muchas empresas suecas en México, una de ellas desde hace 100 años prácticamente, sí, desde 1904, ¿no? ¿Algún tema en la relación bilateral que hacia futuro les preocupe a ustedes? En realidad no tenemos temas preocupantes. Nosotros hemos dicho acerca de las empresas suecas que haya una necesidad de tener un cambio hacia más sustentabilidad para las empresas, energías limpias y todo eso. Por allá, pero yo veo posibilidades más que nada. Y eso para las empresas suecas hay un gran interés en llegar a México y eso es lo que hemos podido ver también durante la visita de Estado de sus Majestades. Un gran interés de esta comitiva de empresarios y empresarias de Suecia para buscar más socios aquí en México, para buscar las posibilidades. Entonces no estamos hablando solamente de lo que es TEMEC y acceso al mercado de los Estados Unidos, pero también estamos hablando del mercado aquí en México y también hacia al sur, América Latina, obviamente. Entonces hay grandes posibilidades, yo diría. Tenemos todavía pendiente la ratificación del acuerdo político y económico con la Unión Europea, del que forma parte Suecia y por el cual tenemos un tratado de libre comercio con ustedes y también de asociación política. De esa visita de los reyes de Suecia, la tercera visita de Estado a México, ¿con qué te quedas? Para nosotros fue una celebración, una confirmación de estas relaciones excelentes que nosotros tenemos desde hace tanto tiempo. Como sabes tú, 140 años de relaciones formales y aún más en términos consulares. Entonces fue esa celebración y de hacer esa visita por la tercera vez en México es algo muy, muy impactante. Pero también algo que me llamó mucho la atención es ese programa intenso que reflejaba también la amplitud de la relación de Suecia y México. Asuntos sociales, políticos, culturales y académicos, pero también, por supuesto, otra vez, lo que es comercial. Muy importante para nosotros. Así es. Oye, y en esos asuntos en los que Suecia está involucrada y preocupada por temas globales, está la guerra en Ucrania. Sí. Tú has estado muy presente también aquí dialogando con legisladores del grupo de amistad con Ucrania. ¿Cuál es el mensaje que traen desde Suecia? Suecia acaba de cambiar también, hizo un viraje en su política exterior y un rompimiento, digamos, de la neutralidad que habían tenido. Ingresaron recientemente a la OTAN, a esta máxima alianza de seguridad estratégica en Europa. Sí, para nosotros es la prioridad principal para la política exterior de Suecia, de apoyar a Ucrania. ¿Y por qué? Porque esta invasión es un ataque en contra del sistema internacional basado en el derecho internacional, es lo que digo yo siempre en entrevistas aquí. Y por eso nosotros tenemos un interés en común de condenar, obviamente, pero también de apoyar a Ucrania de todas las maneras que sea posible. Y por allá estamos nosotros con un apoyo muy, muy fuerte
hasta ahora 90.000 millones de pesos de Suecia hacia Ucrania, pero también este apoyo político, porque nosotros queremos dar una perspectiva de membresía en la Unión Europea para Ucrania también. Y ahora vamos a ver también, tenemos la cumbre de la OTAN que viene en julio. Yo creo que por allá también vamos a tener muchísimo apoyo para Ucrania, para mostrar que haya muchos amigos alrededor del mundo. Suecia se convirtió en el estado 32 en ingresar a la OTAN. ¿Por qué fue de repente ese viraje, digamos? Obviamente es la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Se sintieron ustedes de esta manera una amenaza con Rusia, que la tienen prácticamente al lado? Sí, eso es interesante tu pregunta, porque tuvimos nosotros un análisis y hemos incluido a todos los partidos políticos en Suecia, y en este análisis hemos encontrado que sí, Rusia de largo plazo, medio plazo, largo plazo, es un país que tiene una política exterior agresiva. Y nosotros tenemos que tomar medidas para protegernos y así lo hemos hecho. Y esta membresía de la OTAN es consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, completamente. Así es. Finalmente, embajador, acaban de tener elecciones en el Parlamento Europeo, avanzan las derechas. ¿Cómo lo ven desde Suecia? Bueno, eso es verdad que hay un avance de la derecha, ultraderecha, como dicen acá, pero yo diría también hay que ver las mayorías, ahora que nosotros tenemos luego de las elecciones, no se tiene que exagerar tampoco el efecto de esas elecciones, porque tenemos todavía mayorías en términos, por ejemplo, en términos del apoyo para Ucrania. Estos partidos que han apoyado anteriormente a Ucrania, a lo que estamos haciendo para Ucrania, se quedan en mayoría. Entonces, eso es un punto importante de nuestra parte. Bien. Me gusta cerrar con preguntas personales. ¿Tus lugares favoritos de México? Súper difícil eso, ¿no? ¿Qué voy a escoger yo? Francamente, a mí me encanta la Ciudad de México, todo lo que hay aquí, la gastronomía, la cultura, todo eso. Y también, bueno, eso es difícil, pero San Miguel de Allende es un lugar que me encanta. ¿De comida? De comida, bueno, yo quizás un poquito conservador, pero tacos. Tacos con una michelada, estamos bien. Buenísimo. Oye, y por último, ¿qué estás leyendo? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? Bueno, en este momento, efectivamente, mi hijo me regaló un libro sobre César. Y eso es muy interesante, pero es muy grueso este libro. Entonces vamos a ver este verano qué pasa. Ahí está. Muchas gracias, embajador, por esta visita. Esta es tu casa y nos vemos muy pronto. Tanto gusto. Muchas gracias. Al contrario. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta semana en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una gran semana.